Bienvenidos, queridos oyentes, al canal María nos guía. Me llamo Bárbara e intento testimoniar la fe en Cristo por medio de los mensajes de María, Reina de la Paz en Medjugorje, sin perder de vista las manifestaciones de nuestra Madre en otras apariciones que la Iglesia Católica aprobó a su tiempo, cuando todavía la fe dentro de la Iglesia Católica era suficientemente fuerte. Espero hayan tenido un sereno y santo día de la Natividad del Señor, meditando sobre este gran misterio en el cual Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, se hizo verdadero hombre por medio del Espíritu Santo Paráclito y de la Virgen María, nuestra corredentora. Dios se hizo pequeño para poder entrar en nuestra dimensión terrenal y así hacernos conocer las maravillas de Dios y su inmenso amor con nosotros. Solo eligiendo a Dios y poniéndole en el primer lugar sobre todas las cosas, podemos tener un futuro. Que la oración de rosario, el ayuno, las renuncias y las obras de misericordia nos guíen hacia el futuro del bien y de la paz en la verdad. Hoy es el día 26 de diciembre, año del Señor 2024. Un saludo muy fuerte a los oyentes de todo el mundo, sobre todo de las Américas. Y vamos a comenzar con la consueta reflexión sobre el mensaje de la Reina de la Paz de este mes. Mensaje de la Reina de la Paz del 25 de diciembre 2024 a Marija Pavlovich. Queridos hijos, oren, oren, oren para que la paz reine en cada corazón y prevalezca sobre todo mal e inquietud. Gracias por haber respondido a mi llamado. Mensaje con aprobación eclesiástica. Bien, en primer lugar hay que notar muy bien una cosa. Este es el segundo mensaje seguido en que la Virgen María en Medjugorje dice lo mismo. Esto quiere decir que el peligro de una guerra en Europa es inminente. Y por favor, entonces os pido a gritos, así como lo pide la Virgen María, que intensifiquemos nuestra oración de rosario. Intentemos rezar durante el día un rosario completo y extenderlo a nuestros familiares y amigos. O sea, expandirlo, extenderlo, que hayan familiares, no digo todos claramente, pero al menos algunos y amigos que oren con nosotros, que estén convencidos de esto. Y porque debemos despertar. Estamos en una constante fase de negación de la realidad, como dicen los psicólogos de nuestra época. Padecemos del síndrome del avestruz, como lo digo yo muy a menudo. Ponemos nuestra cabeza dentro de la arena para no ver, para no oír y no hacer nada que podría salvar al mundo y a Europa, además que nuestras almas. Porque si continuamos a negar la existencia de Dios, si continuamos a negar que Dios, cuando será el momento, pueda y quiera intervenir dentro de esta dimensión humana, cuando las tribulaciones llegarán, las producidas de los seres humanos embaujados por el diablo y las tribulaciones producidas por el rechazo del ser humano a Dios, será demasiado tarde para orar. Convertámonos ya y hagamos lo que la Virgen de Medjugorje nos pide ya desde más de 40 años, que es lo de orar el rosario. Y no hay duda que la tribulación se acerca, así como el castigo.
me da sumamente igual que el presidente de la Academia Mariana no crea en los castigos de Dios. La ira de Dios Padre siempre ha existido en todo el curso de la historia. Basta leer la Biblia con atención y sin manipular las sagradas palabras de Dios a nuestro antojo. Gracias al inmenso trabajo que está haciendo la Virgen María por nosotros, estamos todavía viviendo en un tiempo de gracia, en donde Dios se hace conocer a través de su Hijo Jesús y a través de la Virgen María como el Dios de la misericordia, para darnos el tiempo de convertirnos y seguirle. Pero Dios es también verdad y justicia. Pronto se hará conocer como un Dios que ya no puede más de una sociedad humana que no le respeta, que no le ama, que le ha rechazado y que está haciendo el exacto contrario de su divina voluntad. Una sociedad que produce cada vez más odio, rencor, venganzas, irreverencia y en los casos más positivos, entre comillas, indiferencia hacia Dios, hasta llegar al punto de autodestruirse, porque sin Dios no hay verdadero derecho, no hay verdadera justicia, no hay verdad y por lo tanto no hay futuro. Sin Dios, la humanidad no tiene futuro. Y sin Dios, entonces, las consecuencias serán destructivas para todos, para nosotros, para los demás, para todo lo que está alrededor de nosotros y de la sociedad misma. Y San Juan Pablo II decía: Europa o será cristiana o no será. Y nos estamos precisamente acercando y muy rápidamente a una Europa que no será. Es obvio que a un cierto momento Dios manifestará su ira, su indignación y pasará a las maneras fuertes, como siempre ha pasado en el curso de la escatología. En la Biblia podemos ver cómo la ira de Dios se repercute sobre el pueblo de Israel y sobre otros pueblos en muchas ocasiones. Primeramente sobre toda la humanidad pervertida con el diluvio, después con prodigios destructivos y quirúrgicos en Egipto, con las 10 llagas de Egipto, pero también con la deportación más tarde del pueblo de Israel en Babilonia, en donde Dios usó a Nabucodonosor para castigar a Israel. Y la ira en sí misma no es mala. La ira de Dios en particular manifiesta una indignación profunda y también una enorme preocupación por la sordera y la ceguera de la sociedad humana que se está literalmente tirando ella misma al abismo eterno, a su segunda muerte, donde no hay vuelta atrás y donde hay rechinar de dientes, o sea, el infierno. Y antes del infierno verdadero, como necios masoquistas, queremos crear nuestro propio infierno en la tierra, empujados y embaujados por el verdadero enemigo del ser humano, que es nuestro antiguo enemigo, o sea, Satanás, que quiere destruirnos a todos y de paso destruir también la dimensión terrenal en que Dios nos ha puesto para aprender algo, pero no lo aprendemos. La Virgen en Medjugorje nos lo ha dicho en todas las formas posibles y no queremos entender. Despertémonos. Sobre todo los responsables de las naciones deben despertar y convertirse.
No hay maneras humanas posibles para detener todo lo que Satanás ha producido y organizado para empujarnos a la destrucción global. Solo la oración del rosario, además a cadena, puede detener todo esto. El rosario es la única arma espiritual necesaria porque la lucha que estamos viviendo es principalmente espiritual. No hay paz si los corazones de todo el mundo, sobre todo de los políticos y de los gobernantes, no se convierten. Que no se engañen. Si todo el mundo hubiese orado desde Fátima en adelante, nada de esto estaría pasando. Y en vez nos encontramos con una sociedad totalmente perdida en la perversión. Naciones que se amenazan y se empujan la una a la otra en la provocación, cada vez más asustadas por una situación internacional que no pueden ni saben resolver porque se niegan a convertirse. Tenemos una Francia y una Inglaterra económicamente quebradas por sus sueños de grandeza y falta de sentido común, que en su desesperación podrían desencadenar una guerra contra Rusia para terminar todos sus problemas económicos. Necias, provocarán sus arrasamientos. Y ahora, desde este punto, sepáis que las siguientes informaciones que os doy proceden del Foro de la Virgen María con añadidos en mis comentarios. El Foro de la Virgen María, que obra hace ya de algunos años en la red, tiene muy buenos equipos de investigación sobre las temáticas que estoy analizando, por eso que necesitan ser respaldados económicamente. Yo no hago parte de este equipo, pero veo que vale la pena ayudarles como puedo. Mi misión es dedicarme al análisis de los signos de los tiempos que el cielo envía a esta tierra, no solo mediante los mensajes de la Virgen María en Medjugorje, sino también a través de las informaciones serias por el momento que proceden de otras partes del mundo y que se pueden encontrar en el foro sobrecitado. Además, intento animar a los que me oyen en el rezo y en la propagación del rosario completo cada día hecho con el corazón. Y entonces la Virgen continúa a avisarnos. El 8 de diciembre de 2024 llora la Virgen de la Salette en Francia y está confirmado. El 17 de diciembre de 2024 llora la Virgen de Częstochowa en Polonia. Francia y Polonia son dos de los principales actores de una posible gran guerra, y las imágenes que lacrimaron son dos de las más importantes devociones marianas de los dos países. Orad, 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 dice la Virgen María. Cuando una imagen de la Virgen suda lágrimas o oleo o sangre, como la Virgen de Akita, por ejemplo, está trayéndonos un mensaje muy importante. Nos está alertando sobre algo que está por suceder y pidiendo oración y conversión que sirven por amortiguar lo que de malo está por llegar. Desde el 17 de diciembre del año del Señor 2024 brotan lágrimas del ojo derecho de una réplica perfecta del icono de la Virgen Negra de Jasna Góra, conocida como la Virgen de Częstochowa, la patrona de Polonia, venerado en la
archicatedral de Lodz. Y una mujer lo hizo público cuando tomó con su celular y con el permiso del párroco la lacrimación. Y dijo: vi a María llorando por primera vez el 17 de diciembre. Pude ver claramente que la pintura estaba mojada. El sacerdote que estaba conmigo tocó la imagen y confirmó que había una gota húmeda en el ojo. Muchos testigos dijeron que en lugar de secarse, el ojo derecho de la Madre de Dios se humedecía repetidamente en la zona de la pupila y brotaban lágrimas acuosas. Los polacos organizaron vigilias de oración por las intenciones de la Santísima Virgen y en reparación por sus dolores. Bueno, lo de organizar vigilias de oración es algo que todo el mundo debería hacer. También si no se piensa de estar a riesgo de una guerra inminente, porque Dios no usa magia. No se puede pretender de esperar hasta el último momento para orar el rosario con el corazón a Dios y después esperar un milagro ya. Y cuando no llega, dar la culpa a Dios por no haber hecho nada. Somos nosotros que no hacemos nada. Y además pretendemos de Él, o sea, de Dios, que haga todo. Que haga todo Él. Nosotros con los brazos cruzados y Él que haga todo lo que hay según nosotros que hacer. Pero no es así que funciona la cosa. Dios respeta nuestro libre albedrío. Si queremos rechazarle, si queremos vivir nuestra vida sin Él, deberemos aceptar también las consecuencias de nuestro rechazo. Vivir una vida de perversión de todo tipo. No rezar, no ir a la misa, olvidarse totalmente de Dios. Quitar a Dios de nuestras vidas. No poner a Dios en primer lugar. Conlleva consecuencias desastrosas que son las que están produciendo hoy en día y que deberían ser cada vez más evidentes. Ahora aquí en la zona en que estoy yo sabemos que muchas personas han muerto o muchas otras han desaparecido para la gota fría que inundó la zona de Valencia. Están muchas personas amargadas claramente y dolidas que la toman con Dios porque pasó lo que pasó. Pero yo no quiero ofender a nadie. Pero ¿cuántos de ellos realmente seguían a Dios? Ponían a Dios en primer lugar. Iban a misa o rezaban. A ver, si la humanidad se olvida de Dios, se pierden todos los equilibrios. La mente humana, también si no lo creemos, está conectada directamente al alma, que eso es su parte espiritual. Si el alma está enferma porque se ha alejado de Dios, también la mente humana hará razonamientos que no tienen ningún sentido común. Porque, por ejemplo, los gobernantes han dejado que se construyeran casas cerca de barrancos que siempre, en caso de gota fría muy abundante, podían rellenarse a tope y inundar toda la zona. ¿Y por qué? Por ejemplo, hay ideologías que no permiten que se limpie el lecho de los torrentes, de los barrancos y todo esto para la obsesión de respetar la naturaleza cuando la
forma más de sentido común para respetar la naturaleza es la de administrarla bien y por lo tanto también limpiar el terreno o las zonas que pueden ser peligrosas en caso de inundaciones y de mucha lluvia, para que el agua no vaya alcanzando las casas, no vayan rompiendo los árgenes y por lo tanto arrastrando todas las casas y todo lo que hay delante de su camino. O sea, que lo que ha pasado en la zona de Valencia es la consecuencia de muchos errores humanos que se han hecho porque han puesto en primer lugar no el sentido común que procede de Dios, sino la bramusía, no sé si se dice así en español, o la codicia de elegir siempre la elección mejor para los votos o para el dinero o para el poder. Si pones en primer lugar tu codicia, tu poder y esto otro y dejas a un lado la ética y la moral, el buen sentido común que procede de Dios, que procede de la ley de Dios, que tú no quieres seguir porque has puesto Dios a un lado y te lo has querido quitar de encima, es obvio que después hay consecuencias. ¿Y por qué ahora hoy un montón de gente quiere alejarse de Dios? Porque Satanás ha inventado un eslogan muy llamativo, que es: sin Dios se vive mejor. Claro, porque no te haces muchos problemas. Pero después, cuando tenemos víctimas inocentes y con una gran cantidad de ellas, entonces nos damos cuenta que algo falla. Pero por simplicidad, porque para nosotros es más fácil, damos siempre la culpa a Dios, porque debería estar ahí en el momento de la necesidad. Claro que está allí en el momento de la necesidad, pero no puede hacer nada si no se lo pides. ¿Por qué? Por culpa del pecado original que la primera pareja humana ha hecho entrar dentro de ellos y por lo tanto dentro de la creación, el cielo, el bien, ha perdido derechos. Hemos dado la password, la llave de este derecho, a Satanás y a sus compañeros los ángeles caídos. Y por lo tanto, ahora, para que el cielo pueda moverse, para salvarnos, para protegernos y todo esto, debemos pedírselo claramente, insistentemente. ¿Y cómo? Con la oración del Santo Rosario, sobre todo hoy en día, que ha sido el rosario potenciado. Por lo tanto, siempre es culpa nuestra si nos pasan cosas malas a nivel muy masivo. ¿Por qué? Porque no oramos, porque no le pedimos nada al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué? Uy, se me ha caído el micrófono. ¿Y por qué no le pedimos nada? Porque hemos puesto a Dios a un lado, porque nos hemos olvidado de Él, porque nos hemos olvidado de las oraciones, porque ni siquiera creemos en el poder de las oraciones, porque no hemos entendido nada. Pero acordaros que siempre es culpa nuestra, no es culpa de Dios. Y esto lo digo muy claro. Y es también por eso que continúo a insistir sobre el mismo punto. Volvemos a Polonia. Voluntarios rezaron, después de la lagrimación de la Virgen Negra, rezaron durante 3 días seguidos. Aunque no me parece bastante, ya que con Medjugorje la Virgen nos pide de rezar
todos los días un rosario completo y ayunar a pan y agua el miércoles y el viernes para acercarnos cada vez más a una vida santa y tener la fuerza de testimoniar la fe en Cristo con obras de caridad, en donde la oración del rosario es el motor de toda virtud santa. Los voluntarios polacos lanzaron también un calendario para inscribirse para la oración cada 30 minutos. Por lo tanto, un rosario a cadena, cosa que tendríamos que hacer nosotros también. Que seamos amenazados o menos, lo debemos hacer para nosotros, porque si esta locura continúa a avanzar, antes o después se llegará también cerca de nosotros. No es que se termine ahí la cosa. La manifestación de la lagrimación de María en Polonia no tiene lugar en un oscuro santuario privado, sino en la mismísima catedral de la arquidiócesis de Lodz, uno de los templos más importantes del país, donde en el 1924 hubo una aparición de Jesús de la Misericordia a Santa Faustina Kowalska, quien le pidió Cristo que fuese a Varsovia e ingresara en un monasterio. Sucedió esto delante de la imagen de la patrona de Polonia, supongo yo la original, que, según una leyenda antigua, fue pintada por San Lucas en la tabla de una mesa hecha por el mismo Jesús. Y mientras se la pintaba, San Lucas escuchó cómo la Madre de Dios, o sea, la Madre de Jesús, María, le hablaba sobre la vida de su hijo, y muchos de estos hechos fueron descritos en su Evangelio. La imagen de María permaneció en los alrededores de Jerusalén hasta que fue descubierta por Santa Elena en el siglo IV. De allí fue llevada a Constantinopla, donde permaneció 500 años. Después se fue a parar a una región de Rusia, que más tarde se convirtió en Polonia. La imagen formó parte de las posesiones del príncipe polaco San Ladislao, que le encontró un lugar seguro en su castillo en Belz. Cuando el castillo de San Ladislao fue asediado por los tártaros, una flecha enemiga causó un rasguño en la mejilla derecha de la Virgen hasta la garganta, que permanece hasta hoy a pesar de los muchos intentos para repararla. Y no creo que el cielo quiera que la reparemos. Esta herida en la mejilla y en la garganta de la Virgen es una prueba del dolor y del sufrimiento de la Virgen por los pecados de todas las épocas. Y como que ni siquiera nos damos cuenta de esto hoy en día, ahora la misma Virgen herida nos muestra su actual dolor por el futuro del pueblo polaco, llorando. Los polacos creen, y con razón, que cuando la Virgen llora se acercan calamidades. Y ya desde hace un tiempo están llorando imágenes de la Virgen en Polonia, en Rusia y en Ucrania. En el 2014, los medios de comunicación ucranianos informaron que en muchas iglesias y monasterios en Ucrania, pero también en Rusia, feligreses vieron cómo aparecen lágrimas en las imágenes de la Virgen María y del Arcángel San Miguel. El 8 de diciembre del año del Señor 2024, entonces hace poco tiempo, en la fiesta de la Inmaculada Concepción, la imagen de Nuestra Señora de la Salette en Francia
lloró en medio de la nieve del pueblo de La Salette. La Virgen se había aparecido en La Salette el 19 de septiembre del 1846 a los niños Melanie y Maximin, precisamente llorando por lo que vendría al mundo y a la iglesia. Pidió conversión porque el pecado lo está destruyendo todo. Y habló de algo que molesta mucho al clero, que muchos sacerdotes irían por el mal camino, que Roma perdería la fe y se convertiría en la sede del anticristo, algo imposible de creer en aquel entonces, y que ni siquiera ahora, no obstante todos los signos de los tiempos y los avisos de la Virgen María, queremos creer. Yo esto lo llamo, como ya he dicho, síndrome del avestruz que todos tenemos hoy en día. El llanto de la Virgen de la Salette del 8 de diciembre del 2024 fue también el día posterior de la reinauguración de la Catedral de Notre-Dame de París, a 5 años del incendio que obligó a cerrarla, y donde los obispos de Francia querían modernizar sus imágenes. Esto es el signo de que el modernismo ya ha entrado a pleno título en la Iglesia en Francia. Fueron las autoridades civiles que salvaron la arquitectura interna de la catedral, imponiendo que quedara como antes del incendio, aunque accedieron al diseño modernista de un nuevo altar. Bueno, parece un cuenco. A lo mejor han querido representar el cuenco de piedra donde bebió Jesús. No tengo ni idea. Y después han querido modernizar los obispos franceses 6 mitrales modernistas, por lo tanto, que se instalarán en el 2026 y que desvirtúan el patrimonio histórico de la basílica. Apuesto que tendrán los colores del arco iris inclusivista de la ideología LGTB y siguiendo con las letras del alfabeto. En fin, la lacrimación de la Virgen de la Salette aparece también en el mismo año de la puesta en escena masónica y satánica de la inauguración y clausura de los Juegos Olímpicos en Francia. Además, escena plagada de simbolismos obscenos, irreverentes y blasfemos contra la última cena de Cristo y en contra del mismo Dios hecho hombre. Escenas hacían descender sobre la tierra al ángel caído, Satanás, y había una parodia drag queen de la última cena de Da Vinci. Y es el mismo año en que el Parlamento francés añadió como derecho, entre comillas, al aborto dentro de la Constitución del país. O sea, como atraerse maldiciones lo más posible. Y también esto de la lagrimación de la Virgen La Salette es el mismo año en que Macron lidera los foros europeos para apresurar una tercera guerra mundial contra Rusia. O sea que Francia está realmente desesperada por su situación económica desastrosa, que está prácticamente en la quiebra, y el miedo hace tomar a Macron, el gobierno de Macron, que ya no está, porque Francia en este momento está sin gobierno, decisiones insensatas, solo por el miedo a perder el control de la situación. Pero
no perdería el control de la situación si hubiera obrado según la divina voluntad de Dios, si no hubiera rechazado a Dios Francia. Y lo que más es difícil de creer, es difícil de pensar, al menos para mí, es que no es la primera vez que Francia hace esto. Pasó de ser la hija predilecta del cielo, Francia, a ser enemiga del cielo, pero ya de mucho tiempo, ya desde la batalla de Lepanto, en donde Francia prácticamente traicionó a la Europa, entre comillas, de entonces, a la Federación Cristiana de entonces, la traicionó porque hubo por parte de Francia un doble juego a favor de los turcos. Así que no es la primera vez que Francia se pone contra la cristianidad, contra Dios, contra la voluntad de Dios. Esto es producto de Satanás, del diablo, que él, siendo inmortal, puede manipularnos como quiere, de generación en generación, sin que nosotros nos damos cuenta. Por eso que ahora la Virgen María pide de todos nosotros una elección fuerte, una elección sabia, una elección clara entre el entre el bien y el mal. Entre el bien y el mal, o sea, o elegimos a Dios o elegimos de estar en contra de Dios. Pero sepáis que el poder del maligno es un poder falso, es un poder engañoso y que nunca Dios puede perder. Claro, tiene una lógica que nosotros no entendemos, porque el instinto de sobrevivencia del ser humano te empuja en una dirección que no es la de Dios. Pero si nosotros oramos, sobre todo el rosario, si nosotros vamos a misa, si nosotros comulgamos, poco a poco tendremos la fuerza y entenderemos poco a poco la lógica de Dios, y entenderemos que si Dios quiere que las cosas sean de una forma, es para nuestro bien, que Dios no se deja vencer por el diablo y que tampoco nos deja solo. Por eso es que tenemos que abandonarnos a Dios, como ha hecho la Virgen María, que ha sufrido muchísimo la Virgen María en su vida terrenal, pero su fe en Dios Padre Altísimo fue siempre inquebrantable. Pasara lo que pasara, la Virgen María siempre tenía fe ciega a Dios, al Padre Altísimo, y nosotros tenemos que tomar ejemplo de ella. Por eso que María nos guía, que es el nombre de mi canal, hacia la santidad para poder tener la fuerza necesaria de superar estos tiempos tan turbulentos y tan confundidos que nos hacen entrar en confusión. La vidente alemana Manuela Strack comentó sobre este fenómeno de la lagrimación de la patrona de Polonia, donde podría haber una gran guerra. Dijo: primero la Salette, luego Polonia. Nos enfrentamos a una gran decisión. Por favor, oren. La gran decisión a la que se enfrentan los habitantes de Europa se refiere a la inminente expansión de la guerra en el continente. Han habido varias profecías católicas que mencionaron la escalada de la guerra en Europa,
comenzando de Polonia, porque es la más cercana, y extendiéndose a varios países europeos y causando devastaciones, especialmente en Francia y en Italia. Y Manuela Strack escribió un mensaje del Niño Jesús de Praga que se le apareció el 25 de noviembre del 2024, o sea, este mismo año, hace un mes, donde el niño le dijo: el espíritu de la época, y este espíritu es con la E minúscula, el espíritu de la época está preparando el campo en el que reinará el príncipe de la paz. Pero es una paz aparente. Este hombre vendrá en su tiempo, pero no es amigo mío. Y entonces hay la probabilidad de que se esté refiriendo a la figura del anticristo. Y de esta frase yo entiendo esto de la figura del anticristo. 1. Que es una persona que ha botado su alma al mal, al diablo. 2. Que aparentemente hablará de paz, de la cesación de las guerras, pero usará una lógica totalmente humana que no tiene nada que ver con Dios. También logrará paz usando mentiras, estrategias políticas, acuerdos comerciales a cambio de quién sabe qué, pero sin tener en cuenta y deliberadamente los mandamientos de Dios, y por lo tanto rechazando la verdadera ética y la verdadera moral. Entonces al final será un gran engaño. Y 3. La Iglesia Católica será en el centro de este engaño. Yo he notado que muchos párrocos y obispos últimamente hablan del príncipe de la paz refiriéndose a Jesús, pero no entienden que el calificativo de príncipe se da a los ángeles y también a aquellos caídos. A San Miguel, arcángel, se le dice a un cierto momento de la oración: y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, en referencia a San Miguel Arcángel. Mientras que, en referencia a Satanás, se le dice: príncipe de las tinieblas, príncipe del mal. A Jesús no se le llama príncipe. Jesús es la paz misma. Es la verdadera paz. Es la esencia de la paz. Porque Él trae la paz en los corazones de todos los hombres, ya que trae también la esperanza. Y deberíamos saberlo porque acabamos de pasar el día de Navidad, el día en que los párrocos de la Iglesia Católica deberían enseñar esto a los feligreses. Entonces, ¿cómo se puede pensar que Jesús sí es solamente príncipe? Si la advocación de la Virgen María es, además de muchas otras advocaciones, reina de la paz, repito, ¿cómo puede ser Jesús solo príncipe? Como mínimo rey. Pero el problema es que Jesús es la misma paz, es la esencia de la paz. Por eso que la Virgen María quiere que tengamos a Jesús niño en nuestro corazón todo el año. Y esto se logra confesándonos, tomando la comunión, orando el Santo Rosario
Y poco a poco se sentirá la necesidad también de ayudar a la Virgen María con el ayuno, con las renuncias y con todas estas cosas. Y producen efectos. ¿Cómo pensáis que la Virgen María pueda aparecer claramente con la supervisión de Jesús, del Padre Altísimo, en muchos lugares del planeta, diciendo el mismo mensaje, haciéndose ver, apareciendo, por lo tanto, a muchos videntes, diciendo las mismas cosas? Orad, orad, orad para que el odio y la inquietud desaparezcan, que en su lugar haya paz en los corazones, o sea, haya Jesucristo en los corazones, y entonces la gente siga los mandamientos de Dios, que son los únicos mandamientos que pueden salvar a esta humanidad perdida en sí misma y que la salven de sí misma. ¿Me entendéis qué quiero decir? Yo no tengo el don de la síntesis y yo explico, creo y supongo, las cosas de forma bastante simple. No uso un lenguaje teológico porque no he estudiado teología, pero solo he razonado a la luz de la fe, la Biblia, he razonado muchas vidas de muchos santos, cómo predicaban los apóstoles, cómo predicaban muchos santos. Después he razonado sobre la lógica de Dios, porque Dios es logos, tiene una lógica. Claramente los puntos de partida de Dios y los puntos de referencia son enormemente inmensos, infinitos, pero sí que si se lee la Biblia desde la primera hasta la última página, se intuye un continuum que es el proyecto de Dios sobre nosotros para rescatarnos de aquel virus informático, o que no es informático, pero es muy parecido a un virus tremendo informático, que es el pecado original, que nos ha hecho inclines al mal como somos ahora, y muy débiles y frágiles respecto a las manipulaciones de Satanás. Y considerad que Rusia ahora ve como enemigo a Ucrania, Ucrania ve como enemigos Rusia, ahora Rusia ve como enemiga a Europa y todo esto. Pero es un engaño, porque el verdadero enemigo es el maligno, nuestro antiguo enemigo, lo que no nos puede soportar ni siquiera vernos en pintura, que quiere absolutamente, totalmente eliminar el ser humano. No quiere que exista el ser humano y no quiere ni siquiera que exista la dimensión terrenal, porque es un reflejo del dedo de Dios. Y por lo tanto le da un inmenso malestar a Satanás esto de tener a los seres humanos tan débiles, frágiles y tontos, ¿no? Respecto al mismo Satanás. Por lo tanto, la única forma de hacer guerra a Satanás no es haciéndonos guerra entre nosotros, sino rezando el rosario, que es el arma, la única arma posible para enfrentarse al maligno y para frenarlo en todas las formas posibles, que son las armas espirituales. En primer lugar, el rosario. Después, la confesión. Después, tomar la comunión. Después, ayunar. Claro, hay que hacerlo progresivamente, pero tenemos que tener la conciencia que aquí estamos en una batalla, no un país contra el otro, no una persona contra la otra, no
un pueblo contra el otro, sino que estamos en batalla contra Satanás y todos sus compañeros. Es que lo tenéis que entender esto, porque si no, nada de nada funcionará. Y mirad de que las oraciones que están haciendo todos los grupos de oraciones en el mundo están produciendo efectos fenomenales. Porque yo ya veo cosas que no habrían debido pasar en vez que han pasado y positivamente por el lado bueno. Y entonces quiere decir que todo esto está produciendo, nuestras oraciones están produciendo efectos. Y están aumentando el poder de la Virgen María en contra del mal. Por eso que algo estamos logrando, pero si yo puedo animar a través de este canal cada vez más personas que expandan la práctica del rosario rezado con el corazón en más familias posibles, en más personas posibles, en más grupos de amigos, conocientes, parientes, parroquias y todo, que recen el rosario, será cada vez mejor. Cada vez tendremos que dar puñetazos al maligno a través de nuestras oraciones, a través de aquella cadena de oraciones que encadenará el maligno, sobre todo si hay muchas personas en el mundo que practican también el ayuno el miércoles y el viernes a pan y agua, porque claro, todas las armas espirituales herirán al maligno y no hay que tener piedad de él porque es irrecuperable. No, muchas veces el maligno intentó engañar a algunos santos para que reversaran su piedad hacia él, pero ningún santo cayó en la trampa. ¿Por qué? Porque saben perfectamente que el maligno siempre se quedará fiel a sí mismo en el mal más absoluto. Por lo tanto, hay que desencadenar una gran lucha contra de él a través de la oración del Santo Rosario, de todas las armas que son los sacramentos y los sacramentales y una vida lo más posible santa. Esto no quiere decir que no caeremos, pero claro, cuando caigamos tenemos que confesarnos, pedir perdón sinceramente al Señor y volver de nuevo a levantarnos y a luchar. También si estamos heridos, nos curan a través de la confesión sincera y después volvemos de nuevo a luchar con las armas espirituales que nos ha dado María y Jesús. Más Jesús que María, pero María en este momento está haciendo un trabajo fenomenal, enorme. Y yo veo que está reforzando aumentando sus fuerzas. Y si el Jesús niño de Praga, a esta vidente alemana, llama al anticristo príncipe de la paz, significa que este príncipe, que es solo un príncipe, es un farsante. Es una persona que trabaja por el antiguo enemigo, que es el príncipe de las tinieblas. Y es alguien que probablemente se encensa a sí mismo para hacer ver que es él que trae la paz al mundo con estrategias engañosas, usando exclusivamente una lógica humana y por lo tanto trae una paz aparente que no tiene nada que ver con la paz real de Cristo, porque la paz real de Cristo entra en los corazones, te hace convertir a Él y por lo tanto deseas en aquel momento hacer una vida que siga los mandamientos de Dios. Esto quiere decir una vida santa, una vida que quiere seguir los mandamientos de Dios, porque sabe que solo en Dios puede tener un futuro
y un buen futuro, un futuro que está dentro del bien, del verdadero bien. Y el niño Jesús, a la vidente alemana, continuó: recen porque la guerra no se extienda. Satanás quiere llevaros todos a la guerra. Recuerden esto y recen mucho. La paz, cuidado con eso, la paz puede llegar donde se sigan mis mandamientos. Donde, cuidado aquí, se proteja la vida no nacida. La pecaminosidad culminará en una gran guerra si no se arrepienten. Hagan penitencia y pidan reparación. Y esta segunda frase del niño Jesús de Praga que dice: la paz puede llegar donde se sigan mis mandamientos, donde se proteja la vida no nacida, me hace pensar, pero puedo equivocarme, pero me hace pensar, esta es una suposición, una teoría, que puede referirse a Francia. Me pregunto, ¿que el anticristo llegue de allí? ¿O que ya ha empezado su acción? ¿Es alguien que ya conocemos y que ha tomado la decisión de pasar totalmente de la parte del mal recientemente? ¿Y que ahora ha terminado su proceso de maduración, entre comillas, en el mal? Y sobre todo la frase: donde se proteja la vida no nacida. Bueno, en Europa no es solo Francia que puso dentro de su constitución el derecho, entre comillas, al aborto, cuando no es un derecho en absoluto, sino un homicidio legalizado. O puede ser el anticristo alguien que procede de afuera de Europa. Ahí veremos, yo no lo sé. Las profecías siempre se conocen en el momento justo en que las vives, porque ves el entorno, ves los movimientos, las tendencias de las masas, y entonces entiendes poco antes quién será, cómo será y todo eso. Pero es también por eso que tenemos que orar, para poder discernir el bien y el mal, que está cada vez más confuso. Pero lo que tenemos que recordar muy bien de las palabras de Jesús niño de Praga es esto: la paz puede llegar donde se sigan mis mandamientos, donde se proteja la vida no nacida. Y os aconsejo de tomar nota de estas informaciones, que dejaré también en mi blog Mi Iglesia, en la transcripción de este mismo vídeo, y encontraréis el enlace en la descripción de este vídeo. Siempre si me acuerdo de dejarlo, porque a veces lo digo y después no me acuerdo de dejarlo. En definitiva, Nuestra Señora está derramando lágrimas en varios lugares de Europa, porque muchos no ven que fuerzas oscuras manejadas por el maligno quieren crear caos y miedo en el mundo para frenar la purificación que Dios comenzó a operar en la iglesia y en esta dimensión terrenal para santificarnos. Sus lágrimas nos piden orar y despertar primeramente a los católicos adormecidos, y después llamar a todo el mundo a la conversión, sobre todo a los responsables de las naciones, que para ser responsables deberían tener más responsabilidad y por lo tanto tener un buen sentido común, que en vez han perdido por completo porque han rechazado a Dios de sus vidas. Y
Y dicho todo esto, terminamos con leer otra vez el mensaje de la Virgen María en Medjugorje. Pero antes de hacer esto, yo encontré siempre de esta vidente alemana Manuela Strack una visión que ha tenido de Padre Pío, San Padre Pío, que fue una visión que tuvo esta Manuela el 9 de septiembre del 2024, por lo tanto siempre este año, estas visiones son recientes, que nos animará mucho en esta situación tan turbulenta, tan confundida que estamos viviendo, porque dice cosas que dan esperanza, y os lo leo. Esto es San Padre Pío, que a través de la Manuela, de la vidente Manuela, anima a todos los creyentes. Y aquellos también que creen pero no están tan convencidos, ¿no? Que yo son los que llamo tibios. Y dice: amados del Señor, mostraos dignos de ser hijos de Dios. Permaneced firmes en la fe, aunque quedéis en la confusión. Yo también permanecí firme, y ruego por vosotros ante el trono de Dios, para que el Señor os conceda la firmeza en la fe. Amad al Señor y a María, Madre de Dios, porque sin amor no podréis permanecer firmes. Orad a San Miguel Arcángel, pedid gracia y misericordia, y arrodillaos ante vuestro Dios. La confusión será grande, pero recuerden que los santos del cielo están orando por ustedes constantemente. Permanezcan obedientes a la enseñanza de la Iglesia. Entonces el Señor los recibirá con los brazos abiertos. Vendrá un gran engaño. No os fiéis de los que deberían saberlo mejor. Confiad en la Sagrada Escritura y en vuestros padres en la fe de la Iglesia. Este tiempo fue anunciado hace mucho tiempo, queridos hijos del Señor, y no debe asustaros. El Señor y la querida Madre de Dios, los ángeles y los santos, os cuidan. Es importante que os apoyéis unos a otros y recéis, que viváis en los sacramentos de la Santa Iglesia. Os espero en todos los confesionarios del mundo. Solo hay uno que no quiere que purifiquéis vuestras almas. Terminado el mensaje de San Padre Pío a la vidente Manuela Strack, claramente Padre Pío aquí está hablando de los doctores de la Iglesia, que en 2000 años de estudios la Iglesia Católica desarrolló toda la enseñanza que ahora muchos obispos transversales quieren en alguna forma manipular, pero nosotros tenemos que basarnos sobre la enseñanza de los doctores de la Iglesia que han apoyado y han construido el razonamiento teológico dentro de la Iglesia hasta el momento. Y ahora es un momento de inflexión, es el momento de escuchar más a la Iglesia Católica de antaño que aquella de ahora, ¿vale?
No digo que hay que irse de la Iglesia Católica. No, tenemos que permanecer dentro de la Iglesia Católica para conservar lo que los doctores de la Iglesia en 2000 años de historia han enseñado a la humanidad y que han hecho milagros y que han dado visiones y que han dado enseñanza, que son aquellas que por el momento están permaneciendo, pero algo se está empezando a cambiar, y por eso que desde este punto de inflexión en adelante hay que basarse sobre la iglesia de antaño, ¿vale? Sin por eso irse de esta, ¿vale? Porque alguien tiene que estar para sujetar a la Iglesia Católica, para que no se vuelva una iglesia que no es católica, porque ya lo están intentando con la Iglesia Ecuménica, que son obispos transversales dentro de la Iglesia Católica que quieren empezar a cambiar cosas que no pueden ser cambiadas, porque la verdad es absoluta y permanece siempre fiel a sí misma. Pero la cosa que hace esperar mucho y que es bueno es que todos los santos están constantemente orando para nosotros y entonces produciendo milagros y fortaleciendo el espíritu de las almas, decimos, de aquellos que creen, para que la iglesia no precipite en el abismo. Y es importante que nos apoyemos el uno al otro y que recemos y que vivamos dentro de los sacramentos de la Santa Iglesia. Por otra parte, la Virgen María en Medjugorje nos dice ir a misa, tomar la comunión, tomar la confesión, y todos estos son los sacramentos. Por eso que San Padre Pío dijo: os espero en todos los confesionarios del mundo. Donde está un párroco, él estará también junto a Jesús para perdonar los pecados, para que Jesús perdone nuestros pecados. Y dice también: solo hay uno que no quiere que purifiquéis vuestras almas. Claro, ¿quién será? Él será Satanás, será el diablo, porque si purifiquemos a nuestra alma, no nos puede enganchar para que nos lleve él al infierno. Claramente es así, no hay nada que hacer. Y por lo tanto, como dice la Virgen María, oremos, oremos, oremos. Tenemos que orar el Santo Rosario para que el odio y la inquietud no prevalezca sobre el bien, que prevalezca el bien y no el mal. Y entonces, por fin, ahora vamos a leer otra vez el mensaje de la Reina de la Paz en Medjugorje de este mes. Y después de todas estas informaciones que os he dado, el mensaje de la Reina de la Paz tendrá mucho más sentido y peso en nuestros corazones. Al menos yo así espero. Queridos hijos, oren, oren, oren para que la paz reine en cada corazón y prevalezca sobre todo mal e inquietud. Gracias por haber respondido a mi llamado. A Jesús por María. Reza del Santo Rosario.